mi papá me prohibió ir al cumpleaños de mamá. Y entonces el novio de mi hermana me miró y dijo: Hola jefa, me llamo Nicole. Tengo 32 años y vivo en un pueblo pequeño, a unos 50 minutos en coche de Boston. Todas las mañanas me preparo un expreso, escucho el pronóstico del tiempo y luego camino hacia mi oficina, que está a poco más de una cuadra de mi casa. Soy cofundadora de una startup de biotecnología en el ámbito de la salud. Un trabajo difícil de explicar, especialmente para quienes creen que el trabajo de oficina consiste en ingresar datos todo el día. Mi familia nunca entendió lo que hago, o quizá nunca se interesó realmente en entenderlo. Para ellos siempre fui la hermana menor rara, la que vestía de manera sencilla, casi no se maquillaba y siempre estaba pegada a la laptop o metida en alguna reunión. Pero Claire, mi hermana mayor, es de quien se sienten orgullosos. Ella tiene 3 años más que yo, y siempre ha sido la hija perfecta a sus ojos, hermosa, elegante, de voz suave y encantadora. Incluso en las fotos familiares, yo solo aparecía como una sombra, lejana detrás del foco que iluminaba a Claire. En Thanksgiving o Navidad, los parientes se reunían a su alrededor para llenarla de elogios. Claire, estás deslumbrante con ese vestido, o Claire, tu nuevo novio es médico. Impresionante. Y a mí, si acaso alguien recordaba que existía, decía: Nicole, sí, creo que ella hace algo en biotecnología. Hablaban como si fuera una nota al pie. Yo solía pensar que si trabajaba lo suficiente y me mantenía tras bambalinas, cargando con todo, un día mis padres al fin me verían y estarían tan orgullosos de mí como lo estaban de Claire, pero no. Toda la atención, todas las expectativas y todos los halagos eran siempre para ella. Y yo no era la distante, la seca, la que no sabía conversar. A día se enteraba de que me quedaba en la oficina hasta medianoche resolviendo una crisis de un proyecto de salud pública de casi $2 millones. A día preguntaba cómo se sentía levantar una empresa desde 0.3 compañeros de la universidad. Cuando alguien me preguntaba por mi familia, solo dibujaba una sonrisa tenue y decía: hace tiempo que no hablamos, no pasa nada. ¿O es que lo ocultara? Sencillamente no había nada más que contar. Pasamos 2 años sin hablarnos, sin mensajes, sin llamadas. Y un feliz cumpleaños. Solo silencio, como si la conexión se hubiese roto, y nadie se molestara en repararla. Yo creía que la familia era ese lugar al que siempre podías volver. Pero un día en el cumpleaños de mi madre, esa creencia se hizo pedazos. Era finales de marzo. Acababa de cerrar exitosamente una ronda de financiamiento con una firma de inversiones de Nueva York. Planeé tomarme 3 días libres y volar antes para ayudar a mis padres a preparar el cumpleaños de mamá como solía hacer. Ada ostentoso solo quería ayudar como siempre. Cuando llamé para avisar, fue mi papá quien contestó: Hola, estoy planeando llegar antes. Avísenme si necesitan que compre o prepare algo, le dije. Todavía recuerdo bien su voz. O sonaba enojado, sino extraña. Tras una breve pausa carraspeó: Nicole, si es posible, no vengas a casa este año. Me quedé un segundo paralizada pensando que tal vez se preocupaba por mi carga de trabajo. O te preocupes, papá, ya hice espacio en mi agenda. De verdad quiero estar ahí esta vez. Su voz se tornó firme. Claire va a presentar a su nuevo novio. El DFO habla bien, es claramente exitoso. Tu trabajo, bueno, es difícil de explicar si vienes. Solo va a haber comparaciones y pondrás incómodo el ambiente. Así que mejor no vengas. Me quedé en blanco. Sentí un nudo en el pecho y un frío recorriéndome la espalda. Apreté el teléfono y hablé con los dientes apretados. Estás diciendo que soy una vergüenza para la familia, que no debería aparecer porque doy pena. Pero él no retrocedió, al contrario, lo reafirmó. Si insistes en venir, entonces no vuelvas a llamarme papá. Y colgó sin vacilar, sin darme oportunidad de responder. El departamento se volvió un lugar silencioso. La taza de expreso en mi mano se había enfriado. Me quedé mirando la nada, como si el mundo se hubiera partido en dos. Una sola frase. O lloré, solo me quedé ahí sentada. Y por primera vez en mi vida, entendí que ya no formaba parte de la familia que tanto me había esforzado en mantener unida. Me quedé en mi butaca, junto a la ventana, con la luz de principios de primavera, entrando por las cortinas blancas, sin lograr calentarme por dentro. Las palabras de mi padre resonaban claras y definitivas. Si insistes en venir, entonces no vuelvas a llamarme papá. Bajé la mirada hacia mis manos. Me temblaban los dedos, no de enojo, sino de algo más profundo, como si hubiera llegado a mi límite.
Siempre creí que, aunque no me quisieran como a Claire, al menos seguía siendo su hija. Resultó que no. Me levanté y fui a mi escritorio. Sin dudarlo abrí la laptop y entré a mi banca en línea. Durante más de 2 años, les había estado enviando dinero a mis padres, todos los meses para cubrir la electricidad, el agua, el internet y el cable. Alrededor de $600 mensuales, sin incluir los extras. Cuando mi mamá me decía que se había roto el refrigerador o que el auto de mi papá necesitaba reparación, ellos nunca preguntaron si podía costearlo, solo decía: Claire está pasando apuros tras cambiar de trabajo. Si puedes ayudar sería genial. Y yo ayudaba sin más, como si fuera mi deber. Abrí el historial de transacciones. Apareció el total $15. Sentí un vacío en el pecho. O por arrepentimiento, sino porque ni con todo aquello había sido suficiente para que me aceptara. Revisé cada uno de los pagos. Luz, agua, internet, cable, hice clic en todos y uno tras otro se fueron cancelando. Notificaciones en pantalla. El pago automático cancelado con éxito. Sin ninguna alarma, sin advertencias. Solo silencio, el mismo con el que siempre me habían tratado. Esa noche no dormí. O estaba furiosa, pero no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. A las palabras de mi papá. A cómo mi familia prefería dejarme fuera para impresionar al nuevo novio de Claire, a quien ni siquiera conocía. Me habían comparado toda mi vida. Pero era la primera vez que me rechazaba, de forma tan abierta, como si mi sola presencia fuera un estorbo. El cumpleaños de mi madre llegó rápido. O llamé, no mandé tarjeta ni publiqué nada en redes. O por venganzas y no porque ya no podía fingir. A las 5 de la tarde, mientras tomaba un té de menta en mi balcón, mi celular vibró. Era mi mamá. Observé la pantalla unos segundos y la dejé apagarse. Llegó un mensaje suyo. Nicole, porque se fue la luz, podrías revisarlo. Dejé el té a un lado y vi otro mensaje de mi papá. O hay agua ni internet. Llama a las compañías. Tu madre está histérica. Seguí en silencio, con la vista puesta en los árboles de enfrente. O sentía rabia ni dolor. Solo una calma extraña. O preguntaban: ¿estás bien? Y mencionaban la llamada. Solo querían que hiciera lo de siempre. Solucionarles todo. Luego llegó un mensaje de Claire. O hay internet. Están por llegar los invitados y mamá casi llora. ¿Qué está pasando? Levanté el teléfono y escribí. Hace 3 semanas, papá me dijo que, si insistía en ir, no lo llamara papá. Solo hago lo que me pidió. Si les incomoda, busquen a alguien de quien no se sientan avergonzados. Pero no lo envié, lo borré. O me arrepentí, pero sabía que, dijera lo que dijera, solo escucharían lo que les conveniera. Dejé el teléfono y me recosté cerrando los ojos. Mi departamento seguía en silencio. Sin reclamos, sin miradas juzgonas, sin exigencias. Al día siguiente, Claire dejó un mensaje de voz. Mamá no deja de llorar desde anoche. ¿Sabes lo importante que era? Mi novio conocía a la familia por primera vez y todo salió mal. Eres tan egoísta. Escuché todo, luego apagué el teléfono. Llevaba años sin ser egoísta, ya era hora. Abrí mi correo del trabajo para revisar el informe operativo del fin de semana. Un asunto me llamó la atención. Transferencia de personal de Nueva Jersey a Boston. Pendiente de aprobación. Abrí la lista adjunta y la repasé hasta que me detuve en un nombre: Liam Prescott. Se me aceleró el corazón. Recordé ese nombre porque 3 días antes mi madre había dicho: el novio de Claire, Liam, trabaja en una gran corporación. Entonces entrecerré los ojos. El archivo decía: cargo actual: jefe de finanzas, sucursal de Nueva Jersey. Transferencia a la sede de Boston. Aprobación: Nicole Warren, cofundadora. Solté una pequeña risa sarcástica. El mundo era muy pequeño y supe lo que sucedería. Me quedé quieta frente a la computadora, sintiendo un hueco en el pecho, como si me hubieran arrancado el último resquicio de ilusión. Casi $16,000 pagados durante 2 años. Sin un gracias, revisé otra vez la lista de pagos. 192.48 de electricidad, 136,72 de agua, 248,50 de internet y cable, mes tras mes, como si fuera su contadora familiar sin sueldo. Me acordé de la última llamada de mi mamá, 1 año atrás, pidiéndome a medianoche. Nicole, se reventó la tubería del baño. Puedes llamar a alguien. Claire está de viaje con su novio. Eres la única que queda. La única que queda. Parecía una frase inocente, pero enterraba la amarga verdad. O era querida como hija. Solo era la solución cuando los que en verdad amaban no estaban, y ahora
Decirme que no fuera porque mi profesión no lucía lo bastante bien. Finalmente lo comprendí. Llevo años haciendo cosas por ellos sin recibir cariño. Solo se acordaban de mí cuando había que pagar algo o resolver un problema. Pero cuando yo necesitaba algo, jamás había nadie. Mi teléfono volvió a encenderse. Mensaje de mamá. Nicole, sé que ayer estuvo un poco tenso, pero si pudieras ocuparte de la cuenta de internet, te lo agradeceríamos, Claire. Está intentando tranquilizar todo con los invitados. Observé ese mensaje como un extraño. Hada de disculpas, y mención del rechazo cruel de mi padre. Solo otra petición. Como de costumbre. Dejé el móvil, salí al balcón y me senté en la silla de madera, mientras el sol de abril se ocultaba. Boston aún no estaba cálido, pero el aire fresco me aclaraba la mente. Pensé en Liam, el nuevo novio de Claire. Quien pronto sería mi subordinado era irónico. Mi familia me apartó del cumpleaños para impresionarlo a él, y él iba a trabajar directamente para mí. Si la vida fuera una comedia, sería el mejor chiste. Volví a mi escritorio y abrí el correo. Otro asunto resaltaba. Nueva confirmación de contratación. Traslado de Liam Prescott a la oficina de Boston. Abrí su perfil. Todo coincidía: edad de experiencia. Títulos: un currículum impecable. Exacto para el gusto de Claire, educado, estable. Con clase en el papel. Miré la foto y me resultó familiar. Recordé que nos habíamos encontrado en una conferencia, unos 6 meses atrás. Me dio la mano llamándome cofundadora. Warren con cortesía. Sin que ni él ni yo asociáramos que era el novio de. Tal vez nunca me importó quién acompañaba a mi hermana. Ahora tenía que decidir si aprobaba o no la transferencia, pero sabía que no hacía falta. La vida ya había escrito el guión perfecto. Solo tenía que esperar para ver cómo reaccionaría Claire al descubrir que su novio reportaba a la hermana, que avergonzaba a la familia. Al día siguiente Liam llegó a la oficina. Entró en la mía con una carpeta. Lucía algo tenso. Cuando alcé la vista, vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente. Nicole preguntó en voz baja. Sonreí serena. Bienvenido a Pacific Genomics. Revisaré todo el plan financiero de este trimestre. Espero que trabajemos bien juntos. Liam se quedó inmóvil, con la cara pasando de roja a pálida. Alle de mi familia. Sabía que era cofundadora de esta empresa. Jamás se habían molestado en averiguar. Suponían que era una oficinista más. O dije nada más, solo empujé el contrato hacia él. Liam lo tomó y salió en silencio. Me recosté en la silla. O estaba feliz ni triste. Solo sentía que la rueda al fin había girado. Y ni siquiera tuve que decir nada. La verdad habló por sí sola. La mañana del cumpleaños de mi madre, el cielo de Boston se veía inusualmente gris. Una niebla espesa cubría la ciudad difuminando todo. Como si el mundo se preparara para deshacerse de algo. Me serví un café negro fuerte, me senté junto a la ventana y miré el patio vacío. No planeaba Ada ni mensajes ni llamadas. Y publicaciones. Quería que todo siguiera su curso sin mí. Hola, a las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. Primer mensaje de mamá. Cariño, creo que no hay electricidad. ¿Podrías revisarlo? Es un día importante. Puse el móvil boca abajo, sobre la mesa. Misma voz dulce, cariñosa. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran dicho que avergonzaba a la familia 15 minutos después. Otro mensaje, esta vez de papá. Sigue sin luz. Tampoco hay agua. ¿Hay algún problema con los pagos? Llama a la compañía de inmediato. Frío imperativo. Sin preocuparse por mí, ni mencionar que me había excluido. Era una orden, como si aún fuera su encargada logística. Suspiré. En 2 años. Jamás me había retrasado en los pagos de luz, agua, internet, cable. Cancelé todo la misma noche en que mi papá me dijo que dejara de llamarlo papá, porque yo no era fácil de presentar. Y justo el día en que Claire presumía a su novio. La casa estaba sin luz, sin agua y sin internet. Tal como esperaba. Para las 11 de la mañana, los mensajes se acumulaban. Mamá, Nicole, por favor, te lo pido. Los invitados están llegando, ayúdanos solo esta vez. Papá, no hay electricidad para cocinar. ¿Dónde estás? Ocúpate de esto ahora, Claire. En serio, Nicole. Hoy es un día especial. Mamá está a punto de llorar. O tenemos internet, me estoy volviendo loca. Puedes dejar de ser egoísta. Me recargué en la silla. Mi café ya estaba frío. Esos textos no me dieron placer ni venganza. Solo un vacío. Una extraña calma. Luego el teléfono volvió a vibrar.
Llamada de video de mi tía Sharo. La única de la familia que todavía me enviaba mensajes en fechas especiales. Aunque yo casi nunca respondiera. Dudé pero contesté. Apareció su cocina antigua, iluminada solo con la luz del celular. Tenía el rostro cansado. Los ojos un poco rojos. Nicole dijo con suavidad. Tu mamá está muy alterada. Está todo oscuro en la casa. Todos van de un lado a otro y nadie sabe qué hacer. Guardé silencio limitándome a mirarla. Ella continuó sin acusar ni defender a nadie. ¿Qué pasó? Nunca te has perdido el cumpleaños de tu madre. Sé que debes tener tus motivos, pero di algo. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Papá dijo que avergüenzó a la familia y que se insistía en ir. O debía llamarlo papá. ¿Qué se supone que debo hacer ante eso? Tía Sharon se quedó inmóvil. Su expresión cambió al instante. Al fondo se oían gritos, la voz de mi mamá diciendo: seguro que solo es un berrinche. Adia sería tan cruel para hacer esto. Y otra voz más áspera: Claire. Liam está por llegar. Alguien que llame a la compañía de luz. ¿O puedo creer que no se haga esto hoy? Sonreí con amargura. Tía Sharon lo escuchó todo. O me defendió ni defendió a los demás. Solo me miró con comprensión. De pronto la cámara giró y vi otro rostro: Liam. El mismo traje impecable de la foto del currículum. Miró la pantalla y soltó casi sin querer: Nicole. El silencio fue total. Él se quedó mirando y agregó: tú eres Nicole Warren, la que dirige Pacific Genomics. Asentí mirándolo con firmeza. Hubo una pausa larga. Luego Liam se volvió hacia todos los presentes. Ella es mi superiora, directa, la que aprobó mi traslado a Boston. Se hizo un mutismo absoluto. Claire se quedó con la boca abierta. Mis padres estaban congelados. Adia habló con tono sereno. Solo dije: espero que te vaya bien con tu presentación hoy. Y terminé la videollamada. Al acabar dejé el teléfono a un lado. Afuera la tarde continuaba gris. La luz apenas filtrándose a través de las nubes. Todo estaba tan silencioso que apenas parecía real. Solo yo y una extraña sensación de alivio. Como si la verdad hubiese salido a la luz por sí misma. O necesitaba exhibir a nadie. Solo quedarme en silencio y dejar que los hechos hablaran. Liam lo había dicho con claridad. Yo era la cofundadora, la jefa. Que en mi familia creían una simple oficinista. Esa cocina de mi casa se transformó en un escenario donde las máscaras se cayeron de golpe. Y nadie pudo detenerlo. Imaginé la escena como si la estuviera viendo grabada. Mi madre anonadada, casi dejando caer la bandeja del pastel. Mi padre rojo de ira aferrado a la mesa. Y los tíos y primos, que iban solo para comer y criticar. En silencio sin saber qué decir. Y mi tía Sharon aún con la llamada activa. Viéndolo todo sin intervenir. Pero con una mirada que ahora parecía de respeto. O se justificó ni defendió a nadie. Solo me dedicó un leve gesto con la cabeza antes de colgar. Esa noche llegó el primer mensaje de Claire. Largo, confuso, mezcla de rabia y desesperación. Lo sabías todo, ¿verdad? Dejaste que pasara delante de todos. Mamá lleva llorando todo el día. Liam no sabe qué hacer. ¿No crees que fue cruel, Nicole? Vi la notificación sin abrirla de inmediato. Fui a la cocina, preparé un té de jengibre y me senté en el sofá, dejando que el vapor aliviara la tensión de mi garganta. O estaba feliz ni sentía culpa. Después de unos 10 minutos, respondí con unas cuantas líneas. Dices que fui cruel. Yo estaba en casa, o inicié la videollamada. O le dije a Liam que soy su jefa, no hice nada. Y si una sola verdad bastó para arruinar la fiesta. Quizá esa fiesta nunca tuvo bases sólidas. Lo envié y no esperaba respuesta. Media hora después mi mamá escribió: nunca pensé que escogerías ese modo de vengarte de la familia. Cerré los ojos y me recargué venganza, eso pensaba. Solo recordé que me habían excluido de un festejo familiar por no ser lo bastante buena. Para presumir recordé haber pagado miles de dólares en silencio, sin que nadie preguntara si estaba bien. Y aún así la rencorosa era yo. Alrededor de las 10 de la noche, me llegó un email de Liam. Nicole, lo siento. O lo sabía antes, de verdad admiro tu trabajo y la forma en que te mantuviste en silencio hoy. Nunca me había sentido tan avergonzado, pero no por ti. Lo leí y contesté con calma. Liam, no necesitas disculparte. Cada uno es responsable de cómo elige ver a los demás. Y no te preocupes, no mezclo asuntos familiares con el trabajo, pero ahora espero que entiendas algo.
A veces el silencio es nuestra mayor fortaleza. Le di a enviar. Apagué mi pantalla y dejé el teléfono boca abajo. Al día siguiente, iría a la oficina como siempre, revisaría informes, prepararía reuniones. El mundo seguiría girando, pero ahora había una diferencia. Desde ese día, aquellos que me habían ignorado toda la vida, al fin sabían quién era yo. Y sin necesidad de levantar la voz, los había dejado mudos. A la mañana siguiente, al llegar a mi oficina, la luz se filtraba por los ventanales, tiñendo todo con un tono dorado. El ambiente estaba tranquilo, como si el universo me diera unos minutos para respirar antes del ajetreo. Me senté, encendí la computadora y abrí mi correo. En la bandeja prioritaria había un mensaje sin leer. Remitente Liam Prescott, hice clic asunto. Disculpa si adiós Nicole, no sé por dónde empezar. Pero tras lo de anoche, no pude dormir. He estado pensando que quizá todo eso no debió suceder ante tanta gente. Pero al mismo tiempo siento una extraña claridad, especialmente sobre ti. O me avergüenza que seas la hermana de Claire. Me avergüenza o haber visto antes cómo era ella en realidad. O puedo quedarme en una relación donde falta el mínimo respeto. A partir de hoy termino con Claire. Gracias por permanecer en silencio ayer. Y gracias por tu forma de liderar tranquila. Firme y justa, Liam. Lo leí 2 veces y me eché hacia atrás en la silla. O me alegraba que Claire se quedara sin novio. Solo sentí que, por primera vez, alguien de fuera veía lo que yo había sufrido durante años. Algo que muchos decían que exageraba, o que aguantaba por ser fría. O respondí no hacía falta. Unas 2 horas después, mientras revisaba un resumen financiero, se encendió mi teléfono. Mensaje de Claire, mensaje de mí, no me sientes en safe. Nicole, sé que estás ocupada, pero por favor, ¿podrías hablar con Liam por mí? Está entendiendo todo mal. La miré impasible y no respondí de inmediato. 5 minutos más tarde, otro mensaje. Eres su jefa, tienes influencia. Si dices algo, recapacitará. Me acerqué a la ventana y contemplé la calle llena de gente. Hubo un tiempo en que hubiera dado lo que fuera por un mensaje de Claire interesándose en mí cuando lo pasaba mal. Una sola palabra de aliento si fracasaba. Liam nunca pasó, y ahora, porque su relación se había ido abajo, acudí a mí. O para disculparse, sino para que lo arreglara. Volví a mi escritorio y tecleé. Liam no se fue por algo que yo dijera. Se fue por quién eres tú. Y quizá por primera vez lo vio con claridad. Claire no respondió de inmediato. Pero 1 hora después llegó otro mensaje, tienes razón. Pero no quiero perderlo. Voy a cambiar esta vez. Por favor, solo una vez. O le contesté, no por enojo, sino porque no tenía sentido explicarle más. Salí de la oficina esa noche con la brisa fría de la primavera y un cielo teñido de naranja por el atardecer. Caminé hasta el estacionamiento sin prisa. Tal vez por primera vez en años me sentía ligera. O había buscado venganza. Solo dejé que mi verdad saliera a flote y que las cosas pasara. Claire provocó su propia caída y Liam antes. Deslumbrado por la fachada de una familia perfecta, finalmente descubrió la realidad. Esa noche reproduje una lista de música que solía hacerme sentir invisible en mis primeros días en startup, pero esta vez la melodía sonaba como una afirmación suave. Había salido de las sombras, sin gritar pero manteniéndome firme. Y eso era lo que mi familia no se veía venir. Que ya no necesitaba validación. Solo ser yo y vivir lo que realmente merecía. Alrededor de una semana, después de que todo se calmara, un domingo en el que decidí no tocar la laptop, sonó el timbre de mi casa. O esperaba a nadie, casi lo ignoré. Pero algo me impulsó a mirar por la mirilla. Allí estaban mis padres en el portal. Me quedé inmóvil unos segundos, asimilando la escena. Mi mamá sostenía una bolsita con gesto cansado. Mi papá tenía los brazos cruzados, con la mirada menos dura que en nuestra última llamada, pero todavía fría. Abrí la puerta sin decir nada. Hola, cariño, dijo mi mamá con la voz ronca, como si viniera de un viaje largo. Hola, ¿podemos pasar a hablar un momento? Los dejé entrar. Sin abrazos, sin saludos afectuosos. Solo un silencio que pesaba, desde la entrada hasta la sala. Les ofrecí agua. Puse 2 vasos frente a ellos y me senté en la otra butaca. Mi madre miraba el apartamento simple, ordenado sin huellas de ellos. Mi papá habló primero. Sobre el cumpleaños de tu madre. Dije cosas que no debía haber dicho, guardé silencio. Él me miró y continuó. Quizá hemos sido un poco duros contigo, Claire.
está hecha un lío desde que cortó con su novio. Y tu mamá no deja de llorar. Así que queríamos sentarnos a hablar como familia. O dije nada, solo asentí levemente. Sabía que eso era la introducción, antes de llegar a lo que realmente venían a pedir. Como imaginaba. Mi madre intervino. Bueno. Tenemos una propuesta. Sacó una hoja impresa de la bolsa y la puso en la mesa. Lo hemos pensado. Ahora estás estable, tu trabajo va muy bien. Si fuera posible, quisiéramos que nos ayudes con unos $2 al mes. Lo justo para cubrir gastos de vida. Seguro y algo para la jubilación. La miré. 2 al mes. Mi papá se apresuró, como si temiera que lo malinterpretara. ¿O no es tanto para alguien en tu posición? Somos familia, Nicole. Me enderecé y Claire, mi mamá, dudó. Ella está mal después de la ruptura. Está desanimada, el trabajo no le va bien. O podemos presionarla. Solté una risa suave. Sin odio, solo por lo conocido del asunto. Claire siempre era intocable. Yo era la que tenía que soportar todo. Los miré. Sí. Claire está de acuerdo en aportar la mitad en un 0 al mes. Yo cubro la otra mitad. De lo contrario, quiero un contrato legal que especifique claramente que cuando ustedes falte, todos los bienes, incluida la casa, serán míos. El silencio se hizo enorme. Mi papá frunció el ceño y se puso rojo. Estás poniendo condiciones a tus propios padres. Lo miré sin parpadear. ¿O son condiciones y no principios? Ya gasté casi $16 en ustedes en 2 años. Sin escuchar un gracias. Si quieren que siga ayudándolos, las cosas deben ser claras. Mi mamá se levantó y jaló a mi papá del brazo con la voz temblorosa. Mejor hablemos esto luego. Pero él se puso de pie de golpe y golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar los vasos. Te criamos por más de 20 años. Y ahora que pedimos un poco de ayuda, exiges un contrato increíble. Yo seguí sentada con la mirada firme. Papá, no les debo nada. Si crees que haberme criado fue una inversión que haya que devolver, podemos calcularlo todo. Pero no seguiré pagando con mi silencio. Él abrió la boca, pero se quedó sin palabras. Mi mamá lo tomó del brazo. Vámonos. También me levanté y los acompañé a la puerta, sin abrazos, sin despedidas. Cuando cerré, lo único que quedó fue la brisa entrando desde el balcón. En ese instante, supe que otro capítulo había terminado. Y esta vez yo puse el punto final. Después de ese día, mis padres no volvieron a contactar conmigo. Y llamadas, ni textos, ni disculpas. Tampoco reclamaron por el arrebato que soltaron en mi casa, como si sus frustraciones fueran culpa de la hija. Difícil no me sorprendió. Ya conocía ese silencio. O era vergüenza ni arrepentimiento, sino la impotencia de quien no sabe hablar cuando pierde el control. Seguí con mi vida, mañanas tranquilas con café. Reuniones estratégicas hasta tarde, firmando acuerdos con socios que antes dudaba de que una mujer joven pudiera dirigir una empresa de biotecnología. Y dejé de sentirme culpable. Dejé de creer que estaba mal decir no a ser su cartera ambulante y la cuidadora por default, solo porque podía manejarlo. Entendí que el amor real no se mide en pagos mensuales y puede sostenerse en la obligación. Si el afecto solo existe mientras pagas las cuentas o es familia, es una transacción. Empecé a cortar esos lazos invisibles que me mantenía en el papel que ellos me habían dado. Quité la foto familiar del fondo de mi celular. Dejé de recordar el cumpleaños de Claire. O marqué en el calendario los días festivos para enviarles algo. Dejé de sentir remordimiento al leer mensajes cargados de culpabilización. Aprendí a poner yo misma el punto final, en vez de esperar que ellos ofrecieran una disculpa. Un día, durante una junta de equipo, Liam, ya oficialmente jefe de finanzas, entró con un informe de inversiones. Trabajaba con dedicación, profesionalismo y siempre guardaba una distancia respetuosa. Nunca hablamos de Claire ni una sola vez. Y se lo agradecía. Hay temas que cuando quedan claros, es mejor no abrir de nuevo. Aquella tarde, al salir de la oficina, lloviznaba. Paré en un café que conocía y tomé una mesa junto a la ventana. En la pared colgaba un letrero tallado en madera. El hogar no siempre es un lugar. A veces es una elección. Me senté bebiendo un latte, recordando el camino que había recorrido. Hubo una época en que creía que, si era lo bastante discreta, amable y responsable, un día me aceptaría. Pero si dejas que otros se acostumbren a faltarte al respeto, tus sacrificios se convierten en deudas que ellos creen que les debes. Y tu silencio se vuelve un asentimiento. Escogí alzar la voz o para ir contra mi familia.
sino para protegerme. Elegí poner límites no por egoísmo, sino porque por fin entendí que mi valor no se define por la lástima o la conveniencia de los demás. Y si alguien me preguntara, Nicole, ¿te arrepientes de no haber ayudado a tus padres cuando te necesitaron? Respondería: me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía algo mejor. Porque la verdadera familia es aquella que te ve como una persona completa, o como un monedero, no como un suplente, o como el plan B cuando los consentidos no aparece. Sé que a algunos les costará aceptar mi historia. En esta sociedad, rehusarse a cumplir deberes familiares se ve como ingratitud. Pero pónganse en mis zapatos. La hija a la que vetaron por no lucirlo bastante bien, la que pagó miles de dólares sin que nadie preguntara, ¿estás bien? O escogí la familia en el sentido tradicional. Me escogí a mí misma. ¿Crees que fui demasiado fría? ¿O simplemente aprendí a quererme en el momento justo? Deja tu opinión en los comentarios. A veces tu historia puede ser la luz que alguien necesita cuando está debatiéndose entre el deber y la libertad. Y si alguna vez te has sentido solo en tu propia familia, créeme, no lo estás. La historia de Nicole es un recordatorio poderoso de que nadie tiene la obligación de sacrificarse por una relación que solo lleva la etiqueta de familia, pero carece de respeto. Cuando aprendes a establecer límites, a escoger el amor propio y a no permitir que abuse de tu bondad, eso no es egoísmo, es madurez. Nicole no buscó venganza, sino un silencio digno para reafirmar su valor. Y a veces el acto más firme es justamente el primer paso hacia la paz interior. ¿Qué piensas de la decisión de Nicole? ¿Fue demasiado dura o solo se protegió tras años de dolor? Comparte tu punto de vista abajo y no olvides seguir el canal para